de pasar la culpabilidad. Yo en tus años me la rajaba, obedecía al jefe sin cuestionar su criterio. Quizás son prácticas que en otro tiempo funcionaban, pero que ahora vienen a ser muy cuestionadas, sobre todo pues también por la parte legal, la parte jurídica, ¿verdad? Que a veces se puede sentir acosado, dañado emocionalmente el empleado con este tipo de regaños, yo qué sé, ¿verdad? Ahora la cuestión es quizá un poquito más cuidada, ¿verdad? Sobre todo en la relación de los jefes, ¿verdad? O de los líderes con sus empleados. Pero particularmente también, pongámonos a ver, es de que muchos diarios siguen todavía en frecuencia de print first, es decir, primero el impreso y después el digital. Y me ha tocado en este año trabajar con un par de organizaciones y me ha tocado tener juntas donde precisamente reunimos a la parte digital con la parte tradicional para entender que se trata de un proceso colaborativo, de un mismo, digamos, objetivo, pero sí de diferentes canales, ¿verdad? Un canal tradicional todavía, dirigido precisamente a gente mayor, que es el impreso, y un canal más digital dirigido a las nuevas generaciones, ¿sí? La consecuencia de esto es de que, bueno, se da una alta deserción y una rotación de perfiles en el área, sobre todo digital y tecnológica. Es ahí donde más se presenta. Ahora, muchos diarios ya son digital first, es decir, ya están en operación de primero digital, ¿sí? Pero sus líderes siguen pensando en print first, es decir, ya declararon, ya somos un medio digital que además publicamos un periódico, pero la verdad es que la operación sigue todavía ligada a estándares y a prácticas muy de print, ¿sí? Eso lleva como consecuencia que, bueno, que haya recurrentes choques. Definitivamente hay encontronazos, conflictos entre los estilos, ¿verdad?, tradicionales y las nuevas estrategias, ¿verdad? Esto muchas veces pues viene a desmoralizar a las nuevas generaciones y pues no aguantan sobre todo las áreas más de tipo digital, de tipo de tecnología. De hecho, hay un estudio interesante que publicó el Reuters Institute. Generalmente ellos están sacando análisis del ambiente que se vive en las salas de redacción de diferentes medios del mundo. En el Explore Changing Newsroom del 2021 comentan que la retención, es decir, mantener al empleado, es toda una odisea, sobre todo cuando se trata precisamente de puestos de tecnología, diseño y marketing. Estos son los puestos más difíciles. De hecho, sus encuestas van más allá, ¿sí? Y buscan medir qué tanto, por ejemplo, se siente un editor capaz de atrapar y retener talento. Y generalmente en la parte editorial es mayor, es decir, hay mayor, digamos, sentido o capacidad, ¿verdad?, para poder atrapar y retener talento, que en otras áreas. Por ejemplo, en el área de producto, de audiencia, de diseño, pues baja 23, en el de analítica 21, tecnología en ese día baja 18. Es decir, no se batalla tanto en editorial en teoría, como se batalla en otras áreas más de tipo de producción o de tecnología. Y bueno, pongámonos a ver, están los grandes, las ballenas, Facebook, Google, demás plataformas, cuya atracción gravitacional es como Júpiter, es poderosa, ¿verdad? No podemos escapar y se van por allá los talentos. Generalmente eso está asociado a mejores salarios y sobre todo mayor flexibilidad en horarios. Aunque también, bueno, hay algunas empresas, estaba leyendo precisamente hoy en la mañana también, como Telsa y como Google, que sí están pidiendo a sus empleados, ¿verdad?, que vayan más al trabajo. Pero bueno, están buscando modelos híbridos precisamente para, de alguna manera, compensar esa libertad, ¿verdad?, que les dio a muchos ir a trabajar a casa. Como para muchos fue ese escape a poder gestionar mejor sus horarios y su estilo de vida, para otros pues fue también batallar, ¿verdad?, porque era combinar las actividades caseras cotidianas con el trabajo. Pongamos a pensar un poquito. ¿Cómo somos los diarios? Yo creo que los diarios son una especie de animal aparte, ¿sí?, de animal mediático, de animal organizacional peculiar, ¿sí? Los diarios, generalmente, nuestro negocio está basado mucho en continuidad de procesos, en una continuidad en la producción que sacamos, o sea, de 24 horas, casi 24/7 la operación, ya en la mayoría de los diarios medianos grandes. Y pues tenemos que sacar frecuentemente actualizaciones de información
y una serie de productos de contenido que exige también nuestra audiencia o nuestra comunidad. Se basan también estos medios contemporáneos en una línea editorial, es decir, hay una línea editorial que se sigue, frecuentemente apoyada por una misión y una visión con V, ¿verdad? Hay objetivos de alcance, si no es solamente de sacar noticias, es asumir una línea, asumir una especie quizá a veces de causa, ¿sí? Con la comunidad, con política a veces, muchos diarios tienen una tendencia política. Mantener una continuidad de identidad y marca, ¿sí? Es decir, ¿cómo quiero que me vean todos los días? ¿Cómo quiero que me perciban? Y es algo que trabaja mucho aquí marketing, en esta parte del sentido de identidad, de la percepción de identidad que sea en la comunidad. Entonces es un reto constante, amigos y amigas, alinear nuestra operación con los intereses del mercado. Y cuando hablo de intereses del mercado, hablo precisamente del talento, del mercado de talento. ¿Cómo puedo yo compensar o cómo puedo alinear precisamente lo que tengo yo de línea editorial, de procesos, de continuidad, con lo que me ofrece el mercado, con lo que hay en el mercado? Y en primer lugar tenemos que entender, y yo quiero que se graben esto, es uno de los puntos más importantes de esta presentación, es que los chavos, como decimos acá en México, ¿sí? Los centennials, los millennials, ¿sí? No están buscando empleo, están buscando experiencias. Entonces, a partir de hoy yo los invito a eso, ¿sí? A cómo los departamentos de gestión de talento y los mismos editores que nos acompañan aquí piensen en cómo generar experiencias periodísticas, experiencias de diseño gráfico, experiencias de producción digital, multimedia en nuestros equipos de trabajo. Experiencias para estas generaciones es trabajar por retos. Ponme un reto, ponme un proyecto, ¿sí? Y déjame a veces también proponer mi propio proyecto, mis propias ideas. Dame el derecho natural a experimentar. Dame el derecho a equivocarme de repente, ¿no? Entonces tenemos que darles estos espacios de creatividad y de libertad. ¿Cómo puedo generar las experiencias? Por ejemplo, pueden combinar las órdenes del día en la redacción con iniciativas propias, ¿sí? Es una práctica que cada vez veo más común, pero hay que hacerla estándar. El editor da un orden de trabajo, el jefe de redacción, jefe de información, como le llaman, ¿sí? Coordinador de área. Pero también, ¿cuál es tu propuesta? ¿Sí? ¿Qué temas traes para hoy día? Entonces, de esa manera logramos que participen. Y también comprometerlos para hacerlos más mentores internos. La palabra mentoría es algo que está tomando cada vez más auge en las salas de redacción y parte de eso lo voy a compartir al final del documento que escribí, porque la mentoría es compromiso, la mentoría es reto, la mentoría es oportunidad de probar de lo que soy capaz. Y estas generaciones, si de alguna manera, cuidan mucho esa parte, ¿no? Cuidan la parte de la percepción, cómo me perciben, pero también que perciban que soy capaz de algo, ¿no? Las nuevas generaciones también se guían en base a otro factor, que son expectativas a corto plazo. Cuando hablamos de expectativas a corto plazo es, quieren vivir el aquí y el ahora. Realmente el mañana, pues es motivo de atención, pero no de preocupación, ¿sí? Buscan vivir el momento, disfrutarlo al máximo el momento, ¿sí? Lo vemos en sus publicaciones de Instagram, ¿verdad? Instagram es el mejor barómetro que refleja cómo estas generaciones disfrutan el momento. Viajar y probar nuevos retos laborales es parte también de su agenda. Parte de gestión humana es pensar eso, ¿qué les voy a dar yo para darles oportunidad, ¿sí? De viajar de repente, de probar algunas oportunidades antes de que asuman otra posición y se nos vayan donde encuentren retos laborales que son más consistentes con esta parte de experiencia y aventura, ¿sí? En pocas palabras, aventuras. A-V-E-N-T-U-R-A-S. Aventuras. Les cuento una historia. Fíjense que una de mis exalumnas, se acaba de graduar hace como un año, año y medio, se fue a trabajar a un periódico aquí cerca de Monterrey, el Laredo Morning Times, periódico muy comunitario, la cadena Hearst. Y nada más estuvo un año, ¿sí? Y en LinkedIn
hizo una publicación. Dice, después de un año decir hola en la Laredo Morning Times, es hora de decir adiós. Quiero agradecer a los colegas y amigos que me enseñaron mucho en el camino. Cerrar este capítulo me trae diversas emociones porque este no es solo mi primer empleo, sino el empleo que me hizo migrar de mi ciudad a otro país, migrar, viajar. Me llevo toda la experiencia ganada en el área editorial, la cual no hubiera sido posible alcanzar sin mi editor, que creyó en una regiomontana recién graduada. Ahí había un líder, había un jefe. Estoy emocionada de compartir mi nueva aventura que viene en camino. Gracias a todos. Bueno, ahí tuvimos una conversación donde ella me explicaba por WhatsApp que se iba a la KGNS, que es una estación ahí mismo en Laredo, ¿verdad? Y que va a hacer más trabajo de multimedia journalist, ¿sí? Quizá Laredo Morning Time ya no le pudo dar esta oportunidad de algo que ya buscaba, de un crecimiento, pero es natural, no hay que verlo así con traidora, ya se fue, ya nos dejó todo lo que hicimos por ti, todo lo que te capacitamos. Es parte normal del proceso, ¿sí? Y si le fue bien, va a agradecer, como ella está aquí agradeciendo. Gracias, ¿sí? No hubiera sido posible sin mi editor que creyó, creencia, fíjense cómo es muy importante lo que buscan. Buscan autenticidad en el liderazgo, buscan credibilidad, entonces confiabilidad, una serie de factores que tenemos que pensar cómo los vamos a generar, no solamente en el medio en general, sino también en nuestros propios líderes, sobre todo en los que manejan a nivel edición, coordinadores, directores, jefes de área. ¿Cómo puedo yo, desde la parte de gestión humana, desde la parte, digamos, de recursos humanos, colaborar al alcance de estas expectativas? Pues algo que va a ayudar mucho es candelarizar mucho sus actividades, ¿verdad? Actividades durante el año, algo que vean ellos como ya viene, ya pronto, ya no tarda, ¿verdad? Bootcamps, ¿verdad? Escapes intelectuales, eventos del medio, ¿no? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, amigos, amigas, en un bootcamp para que conozcan al resto del equipo? ¿Sí? Así como una especie de retiro mediático. Yo tuve la oportunidad de estar en un retiro mediático hace un par de semanas, en el Border Center, nos juntaron a todos y fue una experiencia muy buena, 3, 4 días. No tienes que viajar a otro lado, quizá en un lugar, una quinta cercana, ¿sí? La idea es reconectar, porque muchas veces buscamos simplemente trabajar, pero no buscamos esos espacios de ayudar a la gente a reconectar. Mantén expectativa, hay que hacer mucho ruido. Gestión humana debe ser una área, ¿sí? Los departamentos de recursos humanos de ruido, todo el año, ¿sí? Y para esto se puede apoyar mucho en el área de marketing. No va a batallar marketing para unirse a esto, créanme, ¿no? Hay que hacerlo social, ¿sí? Todo este tipo de actividades, de experiencias, de expectativas, tenemos que hacerlas social, como dicen, ¿no? Hay que hacerlas muy sociales, porque es lo que está buscando mucho estas nuevas generaciones. No solamente un ambiente laboral de trabajo, sino también un ambiente donde tengas tú esa sensación de que formas parte de una comunidad. Y la comunidad está muy asociada precisamente con actividades pues, de crecimiento personal, pero pues también algo de tipo social. Entonces piensa qué puedo ofrecerles a partir de hoy para que los empleados de mi medio, reporteros, diseñadores, marketers, ¿verdad? Gente del área de producción digital, multimedia, ¿qué puedo hacer para que logren un equilibrio entre su vida personal y laboral? ¿Sí? ¿Qué tanta vida personal les puedo dar dentro de la organización sin que vayan a buscarla afuera, ¿no? ¿Sí? Y mucho de esto pues tiene que ver con el seguir las tendencias, el seguir los gustos, seguir mucho de la moda que ahora está presente, ¿no? Ok, bueno, ¿por dónde empezamos, profesor, verdad? ¿Por dónde empezamos, señor consultor? Bueno, primero que todo, yo los invito a revisar un poquito el proceso de selección y contratación, ¿sí? Pregúntate, ¿estás involucrando a los editores en el proceso de scouting, de exploración de talento? Ellos son tus clientes, ¿sí? A veces, y es una queja común, los editores dicen, de repente me impusieron o me mandaron a alguien, ¿verdad? Sin yo saber que era necesario. Se tomó una decisión allá en el Olimpo, ¿verdad? De que había que meter un reportero 2, sin consultar al editor, ¿no? Hay que preguntarnos si tenemos claro lo que ellos necesitan. O sea, primero tengo que hacer una entrevista con mi cliente antes de hacer una entrevista allá afuera con alguien. O más bien traer a alguien de allá afuera
para verlo como prospecto, ¿no? Y precisamente en esto de las entrevistas, yo los invito a mejorar la calidad, ¿sí? Y los invito a cruzar información a veces de los entrevistados. Es decir, una entrevista no es suficiente. O sea, hay que cruzar con 2 o 3 fuentes, 2 o 3 entrevistadores. Ya voy a hablar un poquito de esto, que nos va a ayudar precisamente a hacer una mejor selección. En esto de las entrevistas, el rigor, el valor de las preguntas al prospecto es fundamental. Para esto, hay que hacerles preguntas directas. ¿Qué sabes de este medio? ¿Cuál es tu opinión de este medio? ¿Qué aporte crees poder dar desde el día 1 de trabajo? Ahí empiezas a medir, ¿sí?, disponibilidad, conocimiento, hasta cierto punto actitud, ¿sí? Es decir, hay que planear muy bien y hay que cruzar todos esos datos. Busca que 2 personas se entrevisten por separado y hagan algunas preguntas similares. Grupo Reforma hace esto. Grupo Reforma, cuando te contratan para un puesto de reportero en locales, te entrevista el editor y luego te entrevista un coeditor y luego cruzan, ¿sí?, las preguntas para ver cómo respondió contigo y cómo respondió con otra persona. Y son preguntas a veces fuertes, ¿no? Sobre todo viendo qué tanto le entra el periodista a la tarea de cubrir información en la calle, ¿no? De subirse a un vagón del metro, ¿verdad? Que para en muchas ciudades representa un riesgo, un peligro. Probar mucho ese arrojo que pueda tener el potencial reportero o reportera. Apóyense en expertos para diseñar los cuestionarios, ¿sí? Ellos te van a ayudar a filtrar mejor el talento. Y bueno, expertos que realmente conozcan el medio, ¿sí? Porque hay muchas firmas, obviamente de consultoría, pero más de tipo empresarial, tienen que ser más expertos que conocen, que hayan trabajado en salas de redacción para poder hacer los cuestionarios correctos, ¿no? Y sobre todo, amigos y amigas, no hay que subestimar la llegada. Alfombra roja. Bueno, no tanto, pero sí una buena bienvenida. Hay que hacerla memorable. Y hay que ser creativos, ¿sí? Apoyémonos con marketing. Yo insisto mucho, gestión humana y marketing deben estar en el mismo peso. Es más, no deben de tener una ventana que las separe, una puerta que las separe. Deben de trabajar juntos, porque a través de marketing se va a comunicar mucho de lo que es gestión humana y de los planes de gestión humana. Entonces, yo creo que es un área importante y hay que integrar muy bien a esos dos departamentos. Y cuando hablamos de ser creativo es, pues, utiliza las herramientas que están ellos usando, ¿no? Hoy en la mañana me topé con esto. Es un tweet de distintas latitudes. Distintas latitudes, algunos de ustedes seguramente tienen conocimiento de esta organización. Una comunidad, ¿verdad?, que agrupa periodistas de toda América Latina, tiene algunos fondos, y se acaba de integrar una persona al equipo de community al puesto de community manager, ¿no?, y de creador de contenidos. Entonces, pues le dieron una bienvenida en Twitter. Tenemos nueva integrante. Leira y Diana se suma al equipo de distintas latitudes como CM, ¿verdad?, creadora. Y agradecemos a Lujanax, ¿verdad?, @ Lujanax, que por todo su trabajo le deseamos lo mejor en los nuevos proyectos que vengan para ella. Este video nos dejó llorando, tú estás llorando. Y vemos en el video de TikTok, ¿verdad?, que hicieron obviamente con muy buena planificación, cómo se da este proceso de pasar el relevo, ¿verdad?, de hacer el relevo, pasar la antorcha, ¿verdad? La chica que se va, oye, hubo algunos cambios en distintas latitudes y ya no podré ser la creadora de contenidos. ¿En serio? ¿Y ahora quién será la creadora? Esa es la cosa, te cuento porque nos encantaría que fueras tú. ¿Qué dices, no? Entonces ahí la chica reacciona, ¿verdad?, como lo vemos aquí. Es decir, acuden a la creatividad, acuden a las herramientas sociales, ¿sí?, para cacarear, como decimos acá en México, para cantar, para difundir, ¿sí?, la llegada de un nuevo empleado, ¿no? Entonces, es parte precisamente de esto que les comento acá, de hacer memorables las bienvenidas, de que la gente se sienta bien. Porque muchas veces, en muchos medios todavía, es simplemente se lanza el editor, se lanza el reportero al ruedo, sin ningún proceso de acompañamiento, ¿no? Es importante el chaperonismo o el acompañamiento en todo este proceso de aprendizaje inicial. Algo así como que los inducidos, es decir, los que acaban de llegar,
pues luego sean chaperones o agentes inductores. ¿Por qué? Porque tuvieron buena experiencia y esa buena experiencia la van a trasladar a alguien más, ¿no? Traslado de experiencia. Busquen eso mucho en sus salas de redacción. ¿Cómo puedo incentivar a la gente a trasladar experiencia a alguien más, ¿no? Bueno, ese es un cuento, amigos, el cuento de contratar, el cuento de seleccionar y de inducir a la gente, pero está el otro cuento de cómo retenerlos, que no se nos vayan. Ese es otro gran dilema, porque batallaste mucho para encontrar a alguien, hiciste encuesta, le invertiste tiempo, por fin diste con ese talento, ¿sí? En la sala de redacción, en el área de diseño, en el área digital. ¿Cómo le hago para que no se me vaya? Primero, editores, amigos editores, el reportero, ¿sí? El subordinado debe tener siempre proyectos y retos cortos, proyectos motivantes. Algunos ejemplos que me he encontrado en algunos diarios es, por ejemplo, darle la oportunidad de escribir una columna de opinión, ¿sí? Es decir, no solamente escribir notas, que de repente colabore una vez al mes, una vez cada 2 meses, con una columna de opinión. Invítalos de repente también a tu reportero de mayor calidad, el que muestra, digamos, un poquito más de habilidades de tipo humanas, sociales, a que dirija una reunión en tu lugar, ¿sí? Pero no lo vas a soltar el primer día a dirigir toda la reunión. Le vas a decir la parte final de la reunión, donde vamos a hacer conclusiones, la va a dirigir fulano de tal. Entonces, sí, es un proceso, digamos, de goteo, es decir, va aprendiendo poco a poco hasta que luego le das la mitad de la junta que la dirija y luego ya te desentiendes y hoy no voy a asistir, va a ir fulano de tal a hacer la reunión. La gente lo ve como un reto. Que chaperonee, ¿verdad? Un reportero novato, ¿sí? También es una buena oportunidad porque de esa manera como que adquiere cierta responsabilidad. Me lo pusieron bajo mi cargo, ¿verdad? De que me acompañe a reportear, ¿verdad? Al gobierno, a la oficina de educación, etcétera, ¿no? La retención de talentos, créanme, se logra mucho al delegar. Es decir, como gestión humana, tienes que trabajar mucho esto con tu gente. Procesos de delegar, ¿sí? Ahorita les voy a comentar una experiencia que tuvimos precisamente con la Organización Editorial Mexicana, la OEMA, acá en México, en este punto, ¿sí? Donde el delegado se le invita, ¿sí? O ve el reto de asumir compromisos. Y no solamente por el mismo de cumplir, sino también es una prueba muchas veces el delegar algo, una prueba para que yo vea si soy capaz. ¿Sí? Y recibo retroalimentación, obviamente, del proceso. Otros caminos para obtener compromiso es, pues, hay que promover mucho la mentoría inversa. ¿Qué es la mentoría inversa? Pues es un concepto que hemos comentado Mauricio Cabrera, Maca y yo, sobre la importancia que los jóvenes instruyan a la gente mayor en la sala de redacción en herramientas digitales. O sea, hacer mucho trabajo de alfabetización mediática, de alfabetización digital interna, ¿no? De planear sesiones de roles, ¿verdad? Junto con sesión humana para hacerlo entretenido. Es decir, tienes que crear los ambientes para que aquello sea una buena oportunidad de aprendizaje, ¿no? Este es uno de los artículos que escribí en el libro, ahorita se los voy a compartir para que lo tengan ahí en la mano. ¿Qué puede hacer gestión humana? Ir más allá de tener una descripción de puestos y funciones, es decir, diseñar programas de desarrollo de carrera, vender la percepción de ganar intereses, ¿sí? Le apuesto a quedarme en la empresa porque hay intereses que voy ganando conforme voy creciendo. Ejemplo, pues derecho a irme a un curso a Pointer, a cumplir 3 años, al cumplir ya los 3 años en la empresa. Entonces, tenemos que hacer el empleo atractivo, ¿no? Diseñar algún programa de bonificaciones a través de metas alcanzadas, ¿no? De formar mejores líderes en la redacción, de ofrecer módulos de training para editores con el tema cómo dar retroalimentación al periodista. Esto es muy importante, ¿no? Cómo enseñar a nuestra gente a dar feedback. Revisa si existe una cultura organizacional. ¿Tienes medido y claro el sentido de pertenencia que percibe la gente? ¿Sí? El trabajo de equipo lo mides. Cultura organizacional no solamente es venderle a la gente un estilo de vida laboral, es también medir mucho ese estilo y saber y entender si la gente está logrando ese sentido de pertenencia. Juntos, gestión humana y editores, yo los invito a considerar las compensaciones personalizadas, las famosas Compers, ¿sí? C-O-M-P-E-R-S, Compers.
¿Qué son las compers? Algunos ejemplos. Pues 1 o 2 días de teletrabajo, ¿verdad? Que se pueda tener el viernes, ¿verdad? O el sábado, si hay gente que trabaja el sábado. Son días, fines de semana se prestan más. Las medias jornadas de repente, ¿verdad? De darle la tarde libre para un evento. La flexibilidad de horarios, todo esto busca mucho también las nuevas generaciones. Pequeñas becas, algunos pasos para el gym. Hay oportunidades de intercambio comercial, ¿sí? Con algunos gimnasios locales. Generalmente estas generaciones están muy preocupadas por su bienestar, por su cuidado físico, por su cuidado mental, su salud mental. Entonces, pensar en estas opciones, ¿verdad? También como compers, ¿no? Ayuda con equipo técnico, cámaras de fotos, teléfonos. Cuando en Grupo Reforma hacíamos esto, pues encontrábamos mayor lealtad y compromiso, porque bueno, aparte que la gente tenía que terminar de pagar la mitad, ¿verdad?, de su equipo, pues también veías como que una ayuda de que de otra manera no ibas a poder conseguir. Y ya, obviamente, para mayores puestos, pues ya era un tipo de ofrecimientos como automóvil o préstamos para casa, etcétera. Para concluir, quiero que se lleven la idea de 5 retos hacia a corto plazo. Reto número 1, compromisos a largo plazo. ¿A qué me puedo yo comprometer y cómo puedo comprometer a la gente? ¿Sí? La palabra clave es compromisos. Segundo, fomentar la capacitación permanente, tanto por la vía tradicional de los cursos como instruccional en el trabajo. Mucho precisamente a través de esto de la mentoría que les comento, ¿no? Tercero, insisto, háganlo social. Hay que crear este estilo de vida interno. ¿Sí? Que la gente la pase bien en el trabajo. Que sean creativos, que la gente diga que a gusto se trabaja aquí. Lo más difícil, amigos, pero pues hay que verlo. ¿Sí? Por eso yo les digo, hay que separar muy bien el talento fijo del talento externo. Al talento fijo hay que pagarle muy bien, hazte fama. ¿Sí? Los mejores talentos vendrán y no habrá que irlos a buscar afuera. ¿Sí? Pensemos en este modelo híbrido de talentos, los internos y los externos. ¿Sí? Paguen bien a los reporteros de casa para que trabajen buenas exclusivas. Y por otro lado, identifiquen freelancers y medios pequeños que pueden hacer mucho del trabajo básico. No es necesariamente la ley del Pareto, 80-20, pero sí redistribuyan un poquito más el trabajo, de tal manera que los que pagan, si son de planta, ganen bien. Insisto, cada vez vamos a contratar menos y cada vez vamos a emplear más outsourcing y freelancer. Entonces hay que irnos montando en esta dinámica, ¿no? El talento fijo, insisto, es el que te va a dar identidad al medio, el que va a ofrecer un valor diferenciador. Este talento de casa, ¿sí? El fijo, debe ser tu promotor de nuevos talentos, como vimos ahorita en TikTok de distintas latitudes, ¿no? Procuren ser transparentes, la gestión humana se debe comunicar de manera abierta. Ustedes, los de gestión, los de RH, son los voceros internos del medio. Muy importante la parte de transparencia. Me gustó esta frase, con esto cierro, de Darío Gallo, está a cargo de la gestión periodística de Infobae, y pues creo que resume muy bien mucho de lo que hemos dicho. Dice, si la década anterior, o sea, la segunda década, estuvo marcada por la creación de posiciones encargadas de ampliar audiencia a lo que se pueda dar, el presente debe estar enfocado en la calidad periodística. Tu talento fijo debe tener calidad periodística, debe ser frecuentemente invitado a asumir compromisos, porque los compromisos es lo que te va a ampliar más la retención. Les dejo mis datos. Muchas gracias por su atención. Homero Hinojosa, todo junto, @tecmx. Ahí está mi cuenta de Twitter, Homero-Hinojosa, y también para WhatsApp. Si alguien quiere la presentación, con mucho gusto, escríbanme, ¿verdad? Mándenme un WhatsApp y se las hago llegar para que la tengan de referencia y la compartan ahí con sus departamentos. Con mucho gusto se las hago llegar. Y aquí les comparto de una vez el documento que escribí con Mauricio Cabrera. Creo que va a ser un valor adicional que bueno, les puede servir para enriquecer un poquito más lo que vimos hoy. Un segundito, dejen nada más el talento. Mentoría Homero, aquí está, se los comparto, está en PDF.
el documento que escribí sobre todos estos procesos precisamente internos, brechas de generación, ¿verdad? Brechas digitales que estamos viviendo y los retos que podemos trabajar con las generaciones jóvenes para impulsar el talento en casa, ¿verdad? Que ellos mismos también sean promotores. Horacio, ¿gustas Sí. procedemos a...? Gracias, Homero. Sí. Muy interesante, de verdad. Hemos disfrutado todo lo que has dicho, como aprendiendo, ¿no? Les recuerdo que pueden poner sus preguntas en el panel de Questions and Answers o también pueden en el chat. En este momento solo veo una, a ver, dice, nos podrían, sí se está grabando. Desgraciadamente comencé a grabar 6 minutos después del inicio, pero todo lo demás está grabado. Homero puede, como ya ofreció, enviarles la presentación completa. El amigo Néstor Altuve te hace una pregunta. Excelente ponencia, Homero. Néstor, bien. La madurez digital del medio informativo tradicional en clave. Dentro de esta, la convergencia profesional y organizativa es tarea número 1. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? ¿Cómo hacerlo? La convergencia ¿Puedes profesional. repetir la pregunta como que se cortó un poquito? Sí, dice, dentro de esta, la convergencia profesional y organizativa es tarea número 1. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? ¿Cómo hacerlo? Néstor, porque acabas de dar en un término clave, en una realidad que estamos viendo, que es la convergencia, esa migración, ¿sí? Y esa adaptación de la tecnología y de las aplicaciones a la producción de contenidos periodísticos. Precisamente me toca dar un curso esto en el TEC todos los semestres, ¿sí? Periodismo de convergencia. Y la convergencia es muy importante porque significa en buena parte migrar, o sea, ayudar a los talentos veteranos a migrar hacia eso. Y es algo de alfabetización digital, ¿sí? Pensemos que estamos haciendo como estrategia dentro de nuestros medios para facilitarles esa migración con herramientas. Y la mentoría, Néstor, ahí es clave. Por eso insisto, los chavos tienen más audacia y tienen más predisposición al dominio. O sea, hay que involucrarlos en esto, hay que crear equipos de mentores internos para facilitar la convergencia. Bien, yo tengo una pregunta, Homero, y Claro. es a lo interno de cada sala de redacción, ¿cómo se puede hacer para crear estas granjas de talento? Es decir, yo no sé si esto tenga que ver con mentoring o liderazgo, Sí. pero a mí me parece que cada sala de redacción tiene su propia vida, su propia manera de promocionar a lo mejor, al mejor talento que tiene. Pero sin embargo, se corre el riesgo siempre de dejar atrás a alguien, ¿no? Sí. Y de pronto hay gente muy valorizada, demasiado valorizada y otra gente poco valorizada. Sí. Entonces, ¿cómo se está manejando eso de las granjas de talento dentro de las redacciones? Pues mucho tiene que ver de la parte del editor, digamos, voluntad, por un lado, y por otro lado, su capacidad para convocar a formar buenos equipos. Equipos que compartan experiencias, equipos que se den retroalimentación, equipos donde uno ayuda al otro. Es que muchas veces, fíjate, Horacio, ese distanciamiento que bien hablas a veces de los talentos que son más valorados o más compensados de los talentos más minimizados, es porque se crea una brecha interna, ¿sí? Donde deberían los que tienen más potencial también jalar a los que tienen menos potencial y crear esas dinámicas, ¿sí? Una dinámica a lo mejor a manera de bootcamp, de retiro, ¿no? Con experimentos, no con experimentos, pero sí con roles, con sesiones donde precisamente se ayuda al crecimiento personal, a la integración organizacional. Bien, sí. Hernando Ballesteros pregunta, ¿cómo compensar frente a desempeño? Salario variable, esto para medir y valorar la productividad. Mira, no soy experto en salarios, pero sí te puedo decir que si logras tener una percepción de que pagas bien, se corre la voz. Por eso mucho insisto, tenemos que ser ya, es hora de ser selectivos del tipo de talento que estamos contratando. Es decir, a veces tenemos 3 malos reporteros, cuando podríamos tener un reportero bien pagado, ¿sí? Que no va a ser lo mismo que los demás, pero sí va a sacar lo más importante, las exclusivas, las primicias.
Cuando la otra información, pues existen agencias, existen freelancers, existe una serie ya de, digamos, de proveedores de contenido. Hay mucho proveedor de contenido. Es simplemente alinearlo a veces y darle las instrucciones de cómo escribir, ¿no? A mí me toca dar mentoría a muchos periodistas freelance. Andrea Menchaca, de aquí en Monterrey. Ella trabaja con diversos medios, es freelance, ¿sí? Es decir, ya existe ese concepto del reportero que no tengo que pagarle como planta, ¿no? Pero que me saca la chamba también. Entonces tienen que ponerse de alguna manera más atentos. Distintas latitudes, es una comunidad periodística, a lo mejor hay que acercarse precisamente para poder ver el mercado que hay de oferta, ¿no? En ese sentido. Entonces, a cuestión de salario, cuestión de pago, tienes que ser muy selectivo y pagar muy bien. Muy bien, Arlene o Arlene Castellón, ¿qué nos puede recomendar cuando el liderazgo es quien tiene el mayor reto de cambio en temas de flexibilidad, desarrollo, identificación y preparación de sucesores, reverse mentoring y otras estrategias en retención? Sí, buen punto. O sea, ¿cómo ir formando, por ejemplo, lo que se llaman líderes juniors? Les cuento rápido. Por ejemplo, acabamos de terminar un diplomado con la Organización Editorial Mexicana, la OEM, en donde desarrollamos habilidades, por ejemplo, no solamente de editores, sino invitamos también a reporteros, ¿sí? Para que desarrollaran habilidades de planificación, de edición, de relaciones humanas, de trabajo también, de presentación de proyectos multimedia. De hecho, están trabajando ellos ahorita un proyecto integrador donde tienen que combinar print con digital, ¿sí? Con una serie digamos, de entregables también a nivel medio digital. Entonces, de esa manera formamos reporteros, ¿sí? Que el día de mañana nos pueden servir de editores y así evitamos ese lanzamiento precipitado a la alberca de la persona, ¿no? Ahí te vas, aprende a nadar ahí en la alberca. No, tiene que haber un proceso inductivo, pero sobre todo de capacitación. Entonces, por ejemplo, con este diplomado formamos por lo menos unos 4 o 5 reporteros que ya están listos para ser editores. Y es lo que tenemos que hacer mucho en la sala de redacción. Bien. Un punto más importante sobre eso. Es importante que hay que empoderar más a los mandos intermedios digital, porque realmente son los más minimizados. La tendencia, amigos, amigas, es definitivamente jerarquías más horizontales y tener en este proceso acompañamiento, coaches en equipos de trabajo. La gente no quiere jefes. Sí quiere líderes, pero más que líderes, quiere gente que sean inspiración para crear, para producir, ¿no? Un poquito más asociado precisamente esto del coaching y de la mentoría. Ahora sí, disculpa, era más una... No, Jessica del Carmen, aquí en el chat, Romero, dice que no encuentra el artículo que compartiste. ¿Alguien sabe dónde lo puedo ver? Por favor, si alguien la puede ayudar. Lo acabo de subir. Sí, yo lo miré que está en PDF. Sí, yo lo vi que está ahí en PDF, arriba. Está en el chat. Me pasa que a veces en los teléfonos, si estás conectado, Jessica, por teléfono, por alguna razón no aparece el documento, pero escríbeme con mucho gusto y te lo hago llegar. @tecmx o mándame un WhatsApp. Con gusto te lo hago llegar directo. Sí, ahora, Juan Ignacio Grille. ¿Cómo manejar de mejor forma en este enfoque las diferencias de criterio, tanto entre editores, subeditor o editor-redactor? ¿Qué rol puede jugar hoy un manual de estilo? ¿De qué forma se puede gestionar tal documento en medio de un contexto tan cambiante? ¿Cómo se llama la persona que pregunta, Juan? Juan Ignacio Grille. Juan Ignacio. Grille. Generalmente los manuales de estilo se quedan en el cajón. Por 20 años lo he visto. Los manuales de estilo, muy bonitos el primer día, la gente lo ojea, salvo alguna emergencia, salvo una situación particular, los sacan del cajón. El manual de estilo es simplemente una guía, una referencia. Las dinámicas cotidianas, todos los días en la junta de información, en la junta vespertina de evaluación de información, ¿sí? Es donde se debe aplicar el manual. De una manera, digamos, más cotidiana, no al pie de la letra, sino ya en acciones, en estrategias. Y yo los invito, ciertamente, a los que son jefes, líderes, a conocer bien sus manuales, ¿verdad? No solamente de redacción, sino también de operación, que existen en la empresa, para asociarlos o vincularlos, ¿sí? A la agenda del día y aplicarlos, ¿no?
No tienes que hacer necesariamente, de acuerdo al manual, tenemos que hacer esto. Simplemente habla de términos como rigor periodístico, ¿sí? Por ética tenemos que hacer esto. O cruce de fuentes es elemental. O sea, incorpóralos tú como líder al día a día. Más que aventarle el manual al reportero y decirle, órale, digiérelo, úsalo todos los días, tenlo a la mano. No lo van a consultar. ¿Sí? Es en el día a día, en las juntas y en el acercamiento que a veces hacemos, porque muchos editores sí hacen gestión por acercamiento, es decir, se llegan al escritorio del reportero y están con él viendo la nota y están ayudando que él mismo encuentre la entrada y no uno sugerirla. Y incentivan al reportero a hacerse preguntas de que el lector entenderá lo que escribes. Si fuera tu mamá, si fuera un hermano, entenderá lo que estás manejando como entrada. O sea, le pones retos en el hands-on o, en el trabajo cotidiano. Yo creo que va por ahí más de poner en práctica el manual en el día a día que tenerlo por ahí leyendo, ¿no? Sí, yo creo que para complementar lo que dice Juan Ignacio Grilla, hace otra pregunta. ¿Y cuál sería la mejor forma de transmitir horizontalmente el criterio periodístico a los que entran? Buena pregunta. ¿Cómo hacer permear esos valores, la misión, la visión? Acompañamiento. Nada como el acompañamiento. Y te lo digo por experiencia. Yo antes de ser subdirector, fui asistente del director durante un año. Entonces, durante un año me hizo el acompañamiento, ¿sí? Para darme cuenta digamos, del proceso, por un lado, pero también de los retos y los problemas que me iba a ir presentando. Es decir, me fue probando. Entonces, el acompañamiento siempre va a ser la mejor herramienta o el mejor camino, ¿verdad? Para hacer crecer a alguien y lograr sobre todo compromiso, ¿no? Bien. Acompáñenme. Por ejemplo, estoy trabajando con un medio acá en Monterrey, donde vivimos precisamente este problema con los reporteros nuevos. Acaban de contratar a 2 reporteras y el primer entregable fue malo. Y reconocemos que fue malo porque no hubo un acompañamiento, no hubo inducción. Ahora los editores se han dado cuenta y van a trabajar más de la mano. ¿Sí? Por un tiempo simplemente, o sea, no podemos mandar a la gente así a la calle, o sea, la gente se nos va, van a sentir que frustración porque van a pensar que no son capaces. Y sí son capaces, es simplemente de hacer ese chaperonismo inicial para darle seguridad, ¿sí? Para decir, no estoy solo, ¿verdad? Alguien me está coachando. Ojalá pudiéramos tener un poquito más de tiempo para eso. Sé que es difícil, pero piensen en su mejor reportero veterano, ese que dice que ya se quiere jubilar. Oye, ponle ese reto, ponle el reto que se ponga a acompañar a los chavos, a las chavas para reportear, ¿verdad? Obviamente gestión humana que le dé una preparación para saber cómo inducir a estos nuevos talentos al trabajo de periodístico. Le puede enseñar rigor periodístico, le puede enseñar también algunas tácticas de cómo convencer a las fuentes para que den información. Le puede enseñar tácticas que si la fuente dice que no, cómo hacer que diga que sí o buscar una fuente alternativa, ¿no? Lo que falta a veces mucho en la redacción. Sí. Néstor Altuve nuevamente pregunta, háblanos un poco del intraemprendimiento. ¿Cómo los equipos editoriales antiguos y nuevos pueden apoyar en la evolución del modelo de negocio? Eso Sí, es lo que dice Néstor. Arlene, a su vez, en este caso dice, hay líderes que son personas que tienen los paradigmas antiguos por ser personas que tienen mucho tiempo en la redacción. No sé si ves que se complementan un poco la pregunta. sí. Primero voy con esto, sobre la parte de emprendimiento. Y lo veo como un emprendimiento interno, ¿sí? Y emprendimiento interno, Néstor, son proyectos. Pensar cuál es el proyecto semanal, ¿sí? El reto semanal que le voy a dar a un reportero o que el mismo reportero puede generar. Son estos espacios, a veces les digo, de libertad laboral donde yo puedo crear algo por mi cuenta, ¿sí? Y a veces pues sí van a necesitar ser afinados esos proyectos de emprendimiento interno, ¿no? Para que de alguna manera pues tengan vida finalmente, ¿no? En el proceso, por ejemplo, de la OEM, les cuento, ahorita con la OEM estamos en este proyecto de emprendimiento interno de proyectos. 20 periódicos, 20 editores, bueno, algunos reporteros están haciendo un proyecto de emprendimiento interior, al interior de su medio, ¿sí? Que tiene que tener una publicación dentro de 2 semanas. Entonces hay un acompañamiento, tenemos una carpeta en un drive de Google, donde cada uno va poniendo las diferentes
entregas de acuerdo al avance del proyecto, desde hipótesis, subhipótesis, fuentes, master files, documentos, de tal manera que él va viendo también su emprendimiento generarse a través de entregables, a través de algo físico, ¿no? Y en todo eso, pues hay un acompañamiento de parte de nosotros, algunos, digamos, líderes que estamos detrás de este proyecto integrador. La pregunta de Arlene, ¿la podrías repetir, por favor? Sí, Arlene dice, en caso de los líderes, son personas que tienen paradigmas antiguos o Sí, son personas que tienen mucho tiempo en redacción. sí, cierto. Ese era uno de los factores, recuerdas, Arlene, que presentaba, de que aun cuando muchos medios ya somos print first, o sea, perdón, digital first, ya somos digitales y el medio impreso es algo más, siguen pensando y siguen promoviendo prácticas anquilosadas, prácticas del pasado. Realmente, a veces uno de las oportunidades, digamos, internas más grandes a llevar a cabo es, por un lado, alfabetizar, ¿sí? Sería así, alfabetizar a los grandes, digamos, líderes del medio, a los directores, subdirectores, a entender las nuevas dinámicas de producción de contenidos, ¿sí? Hacerlo entender, ¿no? En este sentido, cómo se hace periodismo hoy día, más allá del impreso. Y por otro lado, preparar el relevo. Es natural que haya relevo, ¿no? ¿Cuántos periódicos legacy tenemos en América Latina? El Mercurio, El Comercio, El Tiempo, Prensa Libre. Muchos de ellos han implementado estos procesos de relevo, ¿sí? Obviamente hay muchos intereses económicos a veces, intereses políticos internos, pero pues es importante pensar también en esta parte de cómo vas a facilitar el cambio y que nuevas generaciones preparadas obviamente asuman esos nuevos retos, ¿no? Bien, Hernando Ballesteros, que es líder de talento humano en la organización conectas.org en Colombia. ¿Qué tal, Leonardo? Sí. Y Hernando Ballesteros pregunta, no pregunta, sino que comenta, sería interesante contar con un banco latinoamericano de hojas de vida del medio, de medio de comunicaciones por temas. ¿Conoces que exista algo de eso? Como, por ejemplo, dice Ballesteros, mercadeo digital. Es decir, él propone que se podría hacer un banco latinoamericano de hojas de vida clasificando por especialidades, ¿no? Oye, pues suena como un buen negocio de talento humano, ¿sí? A lo mejor a través de la CIP se podría también abrir una área, precisamente de talentos periodísticos digitales, donde la gente pudiera mandar su currículum. Pero muchas veces, fíjate, lo que funciona mucho, Hernando, hoy día son las comunidades LinkedIn o las comunidades estas que te cuento de Slack, que se han estado creando, donde en las comunidades, son comunidades de talento y ahí la gente se vende, y la gente muestra lo que se va a hacer. Entonces ahí es donde entra muchas veces el prospecto contratante, ¿no? La gente de gestión humana a buscar. Por eso LinkedIn ha crecido enormemente, ¿no? Porque precisamente son espacios, ¿verdad? Son ventanillas o son aparadores donde uno frecuentemente está mostrando su hoja de vida. Y yo iría más allá, por ejemplo, en tu caso, Hernando, yo te recomendaría no solamente subir tu currículum, ¿verdad? Mostrar tu currículum en diferentes puntos, sino también demostrar lo que sabes a través de las redes sociales, sobre todo a través de LinkedIn y a través de Twitter. No tanto Instagram ni Facebook, pero LinkedIn y Twitter son plataformas también donde se caza empleo, ¿no? Y mostrar lo que sabes, compartiendo artículos, escribiendo algo sobre algo que te interese del tema, es decir, donde muestres también tu potencial, ¿no? Yo creo que eventualmente, ¿verdad? Vas a estar en la mirada de alguien y la gente va a tomar tu referencia y te va a buscar. O sea, es una manera también de difundir la marca personal. Yo creo que un periodista, además de trabajar por un medio, tienes siempre que pensar en una carretera adicional de marca personal. ¿Qué vas a hacer por tu cuenta? Y esto ahorita lo mencionó también Néstor, la parte de emprendimiento, no solamente es interior, la parte de emprendimiento también uno la genera, personal, ¿sí? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Sí? Tu marca personal. Por eso hoy muchos periodistas han dejado los medios, ¿sí? Se han ido por su cuenta. Muchos periodistas ya son marca personal, tienen su propia
identidad, tanto digital como periodística, en las redes sociales. Entonces, hay que aspirar a tener un espacio ahí, ¿verdad? Una presencia ahí. Hay una pregunta que se me había quedado aquí arriba de Arlene Castellón. ¿Cómo implementar pasantías dentro de las redacciones aun y cuando no se pueden compensar económicamente? Buen punto. Fíjate que esto de las pasantías está relacionado con experiencia, definitivamente. Se han visto, yo he usado dos palabras claves en esto de la gestión del talento, que son experiencias y aventuras. Tus pasantías no solamente llenar un puesto, las pasantías deben ser contempladas como proyecto, ¿sí? En el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, un poquito más allá de pasantías, hacemos trabajos con socios formadores, así le llamamos. Un medio digital, un medio local, un medio regional, ¿sí? Que trabaja durante el semestre conmigo, ¿verdad? Con el profesor, para generar contenidos con muchachos que sean publicados. No es necesariamente pasantía, pero sí es un ejemplo de cómo los chavos también se motivan, ¿verdad? Y sobre todo le entran más al oficio periodístico cuando ven publicado algo, ¿no? Entonces creo que hay que hacer mucho en este nivel de trabajar, de vincular las operaciones a pasantías, pero más allá, insisto, más allá como que ponte a reportear, darles proyectos, darles retos, ¿verdad? Gestión humana tiene que hacer toda una buena planificación, si los recursos los tienes, ¿verdad? Como para vincular mucho con la Universidad de Periodismo, o, perdón, la Facultad de Periodismo, la Facultad de Comunicación Local, y trabajar mucho sobre esto. Además de trabajar con conceptos como incubadora, ¿no? En Mexicali, por ejemplo, un medio de que estoy ahorita asesorando, que es Radar BC, acaba de hacer un programa de incubadora con la Universidad de Baja California, para precisamente atraer talentos. Esos talentos van a tener un acompañamiento de parte de los editores. Durante 3 meses van a hacer notas cortas, y a mediano plazo, como parte ya, digamos, de este trabajo, es empezar a publicar ya reportajes de investigación. Es paciencia, amigos, amigas. Es método, pero sobre todo mucho es estar en el camino con ellos, ¿verdad? Y la pasantía, pues, es algo que también no es un requisito para cumplir horas. Debe ser también casi el anzuelo o la invitación para que se vayan con tu medio y se queden con tu medio. Pues muy bien, pues no sé, ahora sí yo creo que vamos cerrando. Sí, yo creo que podemos ya, porque aquí, deja ver, también puede publicarse convocatorias del sector. Muy bien. Tengan la libertad de cualquier otra duda, otra pregunta, escribirme, mandarme un WhatsApp. Si alguien no pudo bajar el documento, escríbanme y se los hago llegar con mucho gusto por correo. Yo lo único que me queda, porque nos queda, dijimos hasta la 1:15 que podíamos llegar, Romero. Sí, A sí. mí, en lo personal, me queda una inquietud que pues, es una tontera, pero me llama la atención. Cuando yo era periodista en los medios, pues el talento se entendía como alguien que escribía muy bien y que era un tremendo periodista en la calle, insistiendo en la noticia, persistiendo, buscando lo que otros no miran, tratando de sacar a luz lo que está oculto. Pasión por el periodismo, ¿no? Era lo que había antes. Y si escribías bien, pues eras un tremendo periodista, ya te hacían columnista, te hacían jefe de sección y eso. Ahora, cuando tú hablas de talento, yo no estoy muy seguro de qué es talento, porque hay muchos talentos, se han multiplicado los talentos. Entonces, a veces es interesante, antes los talentos eran bien claros para la sala de redacción, ahora no te parece que son como más, Exacto. han explotado, son un montón. Acabas de tocar un punto así muy evidente. ¿Sí? Sí. Todo se limitaba a reportero, editor, diseñador, ¿verdad? Ujú, Publicista, ujú. vocero o canillita. Eran puestos que no pasaban de 10, ¿verdad? Y la definición de puestos era muy sencilla. ¿Qué pasa con la irrupción de la tecnología? ¿Sí? Con la irrupción de las plataformas digitales, nos vimos en la necesidad, ¿sí? De o unirnos también a estos entornos digitales o morir en el intento y quedar ya en el pasado, ¿no? Sí. Y el entorno digital trajo nuevas ocupaciones, ¿sí? Y nuevas tareas. Para empezar, solamente el término multimedia,
¿sí? Videograbador, productor, guionista, mentor, porque también hay muchos en la parte de mentoría de los productos digitales, fotografía digital, community manager. O sea, se ha multiplicado la cantidad de puestos, ¿verdad? O de retos, podríamos decir, de talentos. Y bueno, las universidades no se dan abasto también en diversificar sus opciones de preparación de materias, de asignaturas, para que puedan satisfacer ese nuevo mercado. Entonces, es cierto, o sea, antes era más fácil coordinar, gestionar el talento. Hoy día, con tantos perfiles y sobre todo los cursos gratuitos, los tutoriales gratuitos que permiten a cualquier millennial, centennial, prepararse una especialidad, todo eso pues también significa mayor selectividad, mayor capacidad de selectividad y de filtrar qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve, qué nuevos puestos hay, ¿verdad? Que yo pueda incorporar para ser más competitivo, porque esa es otra. O sea, algunos sitios digitales generan, por decir algo, el nuevo director de producto, que está de moda a partir del año pasado a ahora, ¿no? Y que lo toca muy bien en su libro, Pepe Cerezo, ¿no? Nuevo libro reciente, Pepe, habla precisamente de esa parte, o sea, de nuevos productos, de los nuevos puestos que ha traído el entorno digital y que tenemos que ser capaces nosotros también de ver esas oportunidades y de incorporarnos a nuestras propias operaciones cotidianas. Entonces es más complejo, Horacio. Y Es mucho más más complejo. complejo ahora hacer gestión humana en base a producir contenidos, porque ya no solamente es contenido periodístico, Sí, son contenidos también de branded content, o sea, o de marca, ¿verdad? De publicidad nativa, contenidos también de aprendizaje, porque muchos medios, por ejemplo, el Diario Yucatán, con los cuales colaboro frecuentemente, ya tienen una academia para producir contenidos de aprendizaje para sus lectores. Ese es otro reto, o sea, gestión humana, ¿qué papel juega esto? Pues entender las dinámicas, ¿verdad? Que se dan de funciones y de trabajo, de empleos, para ver qué puedo yo traer a mi medio y capitalizar, porque eso se trata también, de que yo pueda capitalizar por eso con talento y con productos, ¿verdad? Que pueda yo ofrecer a mis... Bueno, dice Pepe que ya no son audiencias, que ahora debemos pensar en comunidades, comunidades de lectores, ¿no? Comunidades de usuarios. muy bien. La seguiremos, Homero, Gracias. en otro webinar, porque de verdad que ha estado muy interesante para el tema específico de la gestión del talento. O sea, ha sido muy, muy especial este webinar y creo que nos ha dejado lecciones a todos. Un Gracias. gustazo y nos veo pronto en otro webinar o en otro evento así. Hasta Muy luego. bien. Hasta luego todos. Muchas gracias.